Andrés, ¿quieres a alguien que te traduzca? Sí. ¿Sí? Jerry, ¿quieres ir a ayudarlo a traducirlo? Jerry, he can help you to translate you. Okay. Okay? What's up, Jerry? Come on, Jerry. Help me out, brother. Yeah, he can sit between you guys. Okay, come on, Jerry. Sit down, man. Good. Jerry, good job out there. Estamos escuchando todo lo que dicen. Dicen que buen trabajo en la guitarra. Dicen. Es que tuvo buen maestro. Ok, Hechos capítulo 10. Sigo en San Juan. Disculpen. Hechos capítulo 10. Si alguien lo tiene, puede poner, póngase de pie y léalo. Ok. Hechos capítulo 10. 10, 1 y 2. ¿Dónde era? Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y a dos temerosos de Dios con toda su casa, que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Ay, qué poderoso. Señor, está ahí. Gracias, Edwin. Gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por los que nos visitan, Dios. Te damos gracias por las personas que nos ven en las redes sociales. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos acá y declaramos cielos abiertos en este lugar. Declaramos un entendimiento para poder entender tu palabra. Que al salir de este lugar, esta palabra pueda convertirse en acciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustaría la última parte del texto? La última parte que dice que vio claramente una visión como la hora novena. La hora novena es la hora de la oración, ¿no? Y dice la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Se imaginan ustedes que un día de estos, mientras usted está acostado o orando, para hacerlo más espiritual, está orando, de repente viene una visión? Y en esa visión aparece un ángel, y que ese ángel le dice: José, tus peticiones sí han sido escuchadas y están así para ser contestadas. Que no hable a Alex, porque nos va a decir de la lotería. ¿No? Entonces, ¿se imaginan que un día de estos está orando con su familia y que un ángel o el mismo Dios, la presencia de Dios, entre a su casa y que le diga: hermana Selvi? No, ¿cómo sería la voz de Dios? Estruendo, ¿no? ¿Se imaginan que Dios entre a tu casa? Estás en tu apartamento, en tu casa, y que tu casa empiece a temblar. Pero da la casualidad que solo tú sientes el mover de tu casa, tu apartamento, solo tú lo sientes,
Tu vecino está tirado en el sofá con el control de la mano mirando la novela, mientras tú con una presencia, tu casa con uno estruendo, una voz fuerte con autoridad que te dice: Sammy, tus pasteles, no, tus oraciones han sido escuchadas. Y el día de mañana viene la respuesta. Se imaginan tú con miedo: no voy a ver al Señor. Con miedo, con temor, dices: no voy a verlo. Solo quiero sentirlo. Te invade una presencia entra en tu vida. Empiezas a hablar en lenguas y tú te llenas de la presencia, mientras tu vecino mirando la tele comiendo palomitas. Pero en tu casa un temblor, luces, estruendo, una voz fuerte, poderosa que te dice: hoy te levanto. Y que te dice esa voz: hoy te tomo en tus manos, en mis manos. Y desde el día de hoy no vas a caminar solo, no vas a caminar sola. Desde el día de hoy voy a estar contigo. Y sobre todo te dice esta voz: y todo lo que tú vas a pedir a partir de este momento, yo lo voy a conceder para ti. De repente empieza ese temblor que te aterrorizaba, se calma. Y tú dices: ¿qué pasó? La presencia de Dios te visitó en tu casa, en tu apartamento. Qué tremendo ver a este chico Cornelius con la visita de un ángel, una visión tremenda. ¿Por qué no suceden esas cosas en estos tiempos? ¿Por qué en este tiempo no sucede un mover? ¿Por qué no estamos en casa o estamos manejando? De repente Dios dice: te voy a trasladar a otro lugar porque alguien necesita. O estás manejando, de repente ya se dieron cuenta que ahorita los carros nuevos, ¿no? Los carros nuevos, estás manejando, de repente empiezas a salir un poquito, empiezas a acercarte en la línea y despierta, te dicen, y te está empujando la mano para que regreses. Los carros nuevos, te estás tocando la línea y ellos están moviéndote en medio para que regreses. Te imaginas que un cierto día estás manejando, de repente una presencia te invade y te dice: dobla a la derecha, sigue adelante. En el parque, bájate de tu carro, estaciónate. ¿Saben? Los parques aquí tienen un baño público. Te dice esa voz: bájate de tu carro ahora mismo. Que te bajes de tu carro ahora mismo. Y ve caminando, ve atrás de ese baño público. Vas a encontrar una persona que está a punto de suicidarse y necesita a alguien. Esa presencia te baja, esa voz te baja y te lleva allí. Llegas allí, una persona que está a punto de quitarse la vida. Dios te da la gracia, el favor, hablas de él, entregas su vida. Y tú sales de ese lugar: gracias Dios por usar mi vida. Solamente el carro nos direcciona en estos tiempos. ¿Por qué no nos direcciona Dios? ¿Por qué Dios no nos dice: sabes qué? En tal lugar estás yendo al Winco a comprar no sé qué, pero Dios te lleva a otro lugar? ¿Por qué sucedió eso en la vida de Cornelius? La Biblia dice que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada La Italiana. La primera cualidad que vemos aquí, que Cornelio era una persona, era un centurión. Los romanos en ese entonces eran muy inteligentes.
le llamaban a un ejército una legión de personas. Una legión de personas tenía 5,000 soldados. Y un centurión tenía a su cargo, como su nombre lo dice, centurión. ¿De dónde viene la palabra centurión? De 100. Tenía a su cargo 100 soldados. Pero para que pueda tener 100 soldados bajo tu orden, bajo tu jurisdicción, necesitas ciertas cualidades. Tenías que tener autoridad. Y con ellos tenía autoridad no simplemente sobre los soldados, tenía autoridad también sobre su casa. Porque la Biblia dice que él oraba y toda su familia también oraba. Y no solamente su familia, sus esclavos, sus sirvientes también oraban. Él había hecho un buen trabajo. Un centurión necesitaba, número uno, autoridad. Autoridad. Eran escogidos por su resistencia. Eran personas resistentes. Eran personas con una templanza. ¿Qué es templanza? ¿Qué es ser una persona con una templanza? Valiente sabemos qué es. Pero ¿qué es templanza? ¿Qué es ser una persona con templanza? Dice la hermana que una palabra, una persona que cuando dice que sí es que sí, y que si es no es que no. Templanza, ¿qué es templanza? ¿Qué significa templanza? Una persona que empieza a decidir lo que va a pasar. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero ¿saben qué? Una persona templanza es una persona que actúa corduramente, que no hace decisiones solo porque se emociona. Está centrado en decisiones. Cornelius era una persona centrada, con autoridad. No se irritaba tan fácilmente, era una persona tan calmada, con sabiduría. Nos damos cuenta que la visita del ángel no fue una visita para cualquier persona. Era una persona con responsabilidades fuera de su casa. Y era una persona que tenía en su casa bien acomodados a todos en el camino del Señor. Nosotros decimos, pero ¿por qué a mí no me visita Dios? ¿Por qué a mí no me habla Dios? ¿Por qué a mí no me direcciona Dios? ¿Por qué? Porque tenemos que tener autoridad. Tenemos que tener valentía. Tenemos que tener templanza. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y una de las cosas que nosotros no tenemos es confianza en nosotros mismos. Le dices a alguien en la iglesia, por favor, hermanita, empieza a dirigir en la iglesia. Ay, pastor, eso es para la gente que ha pasado en un instituto bíblico. Hermano, empiece mínimo a ponerte de ujier. Yo, ¿cómo voy a saludar a los...? No tenemos confianza. Y si no confiamos en nosotros, que leemos la Biblia todos los días, la Biblia nos dice ciertas cosas que podemos hacer, ¿cuánto vamos a confiar en Dios? Un centurión no era cualquier persona, era una persona con una capacidad de pensar, con una disciplina tremenda. Es como un soldado. Los soldados tienen una disciplina y fuerte. No cualquier disciplina, se levantan temprano. Yo un cierto día les dije, si nuestro jefe nos dice,
Don Alejandro ahora ya no va a entrar a las 8 de la mañana a trabajar. Hoy va a entrar a las 6 de la mañana. Don Alejandro va a hacer todo lo posible para levantarse a las 6. Pero si nosotros promovemos devocionales a las 6 de la mañana, gloria a Dios por los que se levantan, dicen muchos, ¿no? Pero queremos visitas del Espíritu Santo. Queremos direcciones del Espíritu Santo. Sin sacrificio no podemos ver la gloria de Dios. Sin poner orden en casa no podemos ver la gloria de Dios. Él era un centurión, una persona con responsabilidades dentro y fuera. Tiene que tener un carácter fuerte. Un carácter. Y nosotros carecemos de carácter. Muchas veces, voy a darles un ejemplo, como pastores muchas veces tenemos miedo de llamar y decir, hermanita, ¿por qué no ha llegado a la iglesia? Sabe que es bueno llegar a la iglesia, pero ¿por qué no ha llegado? Llamamos a la gente y le decimos, hermanita, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo es? Le damos vueltas al problema, le damos vueltas. ¿Saben por qué? Porque somos faltos de carácter. Bajamos un poquito la autoridad. Pero queremos visitaciones, no. Este chico era un centurión, una persona con responsabilidades. Luego dice la Biblia, era piadoso. ¿Recuerdan la predicación de piadoso? Hace como 2 o 3 semanas atrás hablé de capítulo 2, versículo 5 del libro de los Hechos, que en Jerusalén había mucha gente piadosa. ¿Recuerdan? ¿Qué es una persona piadosa? Les recuerdo un poquito. Una persona piadosa es una persona que pone a Dios primero, antes que cualquier cosa. Segundo, una persona piadosa es aquella persona que alinea su corazón a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Una persona piadosa es una persona que piensa antes de hablar, que piensa antes de actuar. Una persona piadosa es una persona que persevera. Una persona piadosa es una persona que va en crecimiento a crecimiento. Cornelius era una persona como esta. Cornelius era una persona que oraba. Y no solamente, me imagino que Cornelius oraba con fervor, oraba con pasión, oraba con entrega. ¿Saben por qué se los digo? Porque sus oraciones, cada vez que oraba, llegaba hasta la presencia de Dios. Y no solamente eso, la Biblia dice que Cornelius daba limosnas. Hay un centurión que menciona la Biblia que Jesús le dijo: en todo Israel yo no encuentro una persona como tu fe. Porque aquel centurión tenía una fe tremenda. El centurión que le dijo: Señor, tengo un hijo, un siervo enfermo, pero no soy digno que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo: en todo Israel yo no he visto tanta fe como la tuya. Un centurión. ¿Se imaginan? Hermanos, yo creo que en los tiempos que nosotros vivimos tenemos que regresar al verdadero camino del Señor, donde la oración no es un peso, donde la oración no es cansancio, donde la oración no es que tenemos que exigírselos. Tenemos que regresar en ese tiempo donde sentir en realidad necesidad, donde la verdad nosotros de nuestro interior empiecen a correr deseos, empiecen a nacer deseos, empiecen dentro de nosotros a crearse un volcán encendido espiritual, donde quiere salir, donde quiere hacer una erupción y salir. Tiene que crearse
en nosotros anhelo, deseo, pasión de regresar una vez más a los caminos de Dios, de regresar a la oración. ¿Saben? La iglesia primitiva, empezando desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, encontramos que unánimes perseveraban en la oración. Una y otra vez, solamente en el libro de los Hechos encontramos que la iglesia primitiva perseveraba unánimes en la oración. La iglesia necesita perseverar. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que mantenernos unidos en la oración. Tenemos que empezar a clamar para que este lugar empiece a sentirse más la presencia de Dios. En su hogar, en su casa, tiene que tener momentos especiales con la presencia de Dios, para que cuando lleguemos todos juntos aquí, este lugar explote, este lugar tiemble, este lugar se vuelva como un monte Sinaí, donde la presencia de Dios se manifestaba y la gente temblaba. La gente le dijo a Moisés un cierto día: Moisés, nosotros no queremos acercarnos a ese monte, mucho menos subir contigo. No queremos subir contigo a la montaña. ¿Sabes por qué? Porque lo que está sucediendo ahí nos da miedo. Haz una cosa por nosotros. Tú ve, platica con Dios, y lo que Dios te diga, eso déjanos saber a nosotros. ¿Se imaginan si cada uno de nosotros hacemos un altar en casa? Llevamos a nuestros hijos como Cornelios. Cornelios llevó a su familia entera a vivir una experiencia espiritual. La familia de Cornelios oraba, buscaban de Dios. Y cuando Cornelios escuchó algo, que hay un derramamiento del Espíritu Santo, había un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces Cornelios dijo: yo quiero ese derramamiento, y empezó a orar, empezó a pedirle a Dios, empezó a meter a su familia diciéndole: vamos a clamar para un derramamiento del Espíritu Santo, vamos a clamar para que Dios nos visite. ¿Saben? No nos visitó en una iglesia, ¿o sí? No, fue en la casa de Cornelios. Empezó a clamar juntamente con su familia, clamó con su familia, con sus siervos, con sus esclavos, con todos los que tenía en su casa. Empezó a clamar, porque escuchó que hay un bautismo del Espíritu Santo, que hay un mover de la presencia. Y saben, él quería eso para todos. Hasta que un día Dios se le presenta y le dice: ¿sabes? Tus oraciones han sido escuchadas. Tus oraciones, las oraciones de tu familia, las oraciones de tus siervos, de tus esclavos, las oraciones de todos los que están en tu familia han sido escuchadas. Y aquí empiezan las direcciones. Y Dios le dice: envía a 3 de tus siervos a la casa de tal personaje. Allí van a encontrar a Pedro. Haz que Pedro llegue hasta aquí. Y allí él dirá lo que va a pasar. Llegó Pedro a la casa. Y Pedro le dijo: ¿para qué ustedes me trajeron? Y que el centurión le dice: porque hemos escuchado que hay algo nuevo de parte de Dios. Y Pedro empezó a predicar. Mientras Pedro estaba predicando, llegó el momento del Espíritu Santo. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo lo interrumpió. La oración que escuchó Dios llegó a su cumplimiento. Todos los de la casa de Cornelios no estaban en una iglesia, no estaban en un templo, no estaban en una sinagoga, estaban en una casa. De repente aquel lugar empezó a llenarse. De repente aquel lugar empezó a llenarse de la presencia de Dios. De repente aquel lugar descendió la presencia de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas.
El Espíritu Santo descendió en la familia de Cornelios y todos estuvieron investidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Se imaginan? En una casa descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Cuando te levantas en oración, cuando te levantas apasionado por las cosas de Dios, Dios escucha tu oración y Dios te dice, tu oración ha sido contestada, Dios trae respuesta. Dios trae respuesta. Y en la casa de Cornelio se llenó de una presencia tremenda, que todos empezaron a hablar en otras lenguas. Incluso los dos personajes que llevó Pedro con él empezaron a decir, ¿qué pasó? Ellos son gentiles, no les tiene que tocar el Espíritu Santo. Pero Dios no hace excepción de personas. Es que yo decía algo muy importante. Así como la presencia del Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelios, no así puede descender en tu casa. Así debe descender en tu casa. Así como el Espíritu Santo llegó en el aposento alto donde estaban 120 personas, así debe de llegar el Espíritu Santo en nosotros. Así como fueron investidos los primeros discípulos por la presencia poderosa del Espíritu Santo, así tiene que investirnos el poder del Espíritu Santo. Así como se llenó el aposento alto de un ruido, de un trueno, y todos fueron hablando, estaban hablando en otras lenguas, así tiene que llenarse este lugar. Tal como sucedió en la casa de Cornelio, así tiene que suceder en nuestros hogares. En nuestros hogares tenemos que experimentar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo a tal grado que cuando lleguemos aquí tenemos que contagiarnos. Es como un cerillo. Cuando en casa nos encendemos el cerillo, llegamos aquí, todos somos pequeños cerillos y hay una fogata espiritual en este lugar. Es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que experimentemos el poder del Espíritu Santo, no solamente aquí los domingos, en nuestro hogar, en nuestra casa, juntamente con nuestros hijos. ¿Quieres ver estruendos? ¿Quieres sentir tu casa moverse? ¿Quieres sentir tu casa llenándose del Espíritu Santo? ¿Quieres estar caminando en tu casa y estar sintiendo la presencia de Dios? ¿Quieres caminar en tu casa y estar hablando en lenguas, estar sintiendo la presencia de Dios? Tenemos que empezar a orar. Tenemos que empezar a pedir al Espíritu Santo que haga nacer deseos, manantiales de deseo, de pasión, de entrega, de búsqueda del Espíritu Santo, a tal grado que nuestra vida se convierta en un reflejo de Dios mismo. Iglesia, necesitamos nosotros levantarnos en autoridad, con compasión y decirle al Espíritu Santo, quiero que seas la persona que vaya a controlar mis siguientes pasos, mis siguientes decisiones. Necesitamos una iglesia donde el Espíritu Santo descienda, donde el Espíritu Santo llene. Para eso, mis hermanos, tenemos que tener momentos en casa con la presencia de Dios. Tenemos que unir nuestra familia y juntos orar, juntos hacer un altar en casa, juntos provocar momentos con el Espíritu Santo, juntos provocar momentos donde el Espíritu Santo pueda venir atrás de nosotros y pueda abrazarnos.
y pueda susurrarnos: yo estoy contigo, yo soy tu fuerza, yo soy tu fortaleza, y yo te quiero levantar. Yo te quiero levantar. Dios quiere levantarte en esta noche, en esta tarde. Dios quiere tomar tu vida, transformar tu vida. No estás en este lugar, no llegaste en este lugar, ¿por qué? Porque es domingo, porque tienes que venir. No, llegaste, estás en este momento, estás escuchando este mensaje. Porque Dios quiere que te levantes. Quiere que salgas de este lugar totalmente impregnado con la presencia de Dios. Que la gente que te vea afuera se ha dado cuenta. Hacemos una carne asada, estamos juntos, reunidos alrededor de la parrilla. ¿Cómo terminamos? Con olor de carne. Hacemos una fogata, todos terminamos oliendo a humo. Llegamos en la casa, queremos acostarnos, todavía olemos a humo. Tienes que cambiarte de ropa o bañarte para que el olor de humo se te vaya. Lo mismo quiere el Espíritu Santo contigo. Quiere que donde tú vayas tengas el reflejo de Dios. Donde tú camines tengas el reflejo del Espíritu Santo en ti. Donde tú te muevas, la gente pueda ver a Dios reflejado en ti. Donde sea que tú estés, la gente pueda ver, pueda sentir la esencia del Espíritu Santo. Que la gente pueda sentir un olor agradable en ti. ¿Sabes cómo se logra eso? Orando, buscando de Dios. De lo contrario, nadie va a percibir tu olor espiritual. Pero cuando te sumerges en las profundidades de la presencia de Dios, cuando te sumerges en una búsqueda de Dios, cuando dejas que Dios sea Dios en tu vida, es cuando empiezas a reflejar a Dios en ti. Es cuando la gente ve a Dios en ti. Y es cuando tu casa, tu vida, tu familia empiezan a temblar. Es cuando tu casa, la iglesia, se convierte en un monte Sinaí, donde hay manifestaciones verdaderas del poder de Dios. Yo te quiero animar en esta tarde a que juntos nos unamos y empecemos a crear altares, casa. Empecemos a orar en casa, como Cornelius. Y empecemos a orar con visión, con propósito, de una llenura, de una profundidad en las cosas de Dios. De esa manera vamos a estar dirigiéndonos a un lugar y vamos a escuchar la voz de Dios que nos dice: Camarón, hay alguien que necesita escuchar mi palabra. O estás caminando
de repente empiezas a sentir que Dios te está diciendo, háblame. ¿Dónde empieza todo eso? Cuando pasas tiempo con el Espíritu Santo. Yo te quiero animar en esta tarde. Juntos, como iglesia, descendamos a la fuente de la vida, a las profundidades de la presencia de Dios, donde hay cambios, donde hay sanidad, donde se mueve la presencia de Dios. Yo quiero que en esta tarde inclines tu rostro por unos minutos. Yo creo que la vida de Cornelio tiene mucho que enseñarnos. La vida de Cornelio se encierra mucho más de lo que podemos imaginarnos. Yo quiero invitarte a que tomes esta palabra. Toma esta palabra. Abraza esta palabra. Lleva esta palabra en casa. Y empieza a crear altares. Un altar. Empieza a crear momentos. Donde tú puedas decir, como aquella canción que cantamos, en mi casa habita la presencia de Dios. Después que tú digas, en mi casa habita la presencia de Dios, lo siguiente tú vas a decir, en mi casa se mueve la presencia de Dios. Después no solamente habita y se mueve. En mi casa hay manifestaciones de una presencia viva de parte de Dios. Es cuando empiezas a ver tu vida moverse. Es cuando empiezas a ver tu casa, tu apartamento moverse. Es cuando empiezas a ver tu vida, tu familia siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Es cuando ves alejarse toda enfermedad, toda depresión. Es cuando ves a tus hijos empezar a levantarse. Es cuando escuchas la voz de tus hijos diciendo, mami, es hora de ir a la iglesia. Mamá, ya es hora de ir a la iglesia. Es cuando escuchas a tu esposo decir, vámonos juntos a la casa de Dios. Donde empieza todo eso, cuando tú aprendes, cuando tú entiendes que no solamente en la iglesia se puede mover la presencia de Dios. Cuando tú entiendes en realidad que no solamente en la iglesia, en la casa de Dios se puede mover la presencia de Dios, sino también en tu casa puede convertirse en un lugar de manifestación sobrenatural de la presencia de Dios. Yo te quiero invitar en esta hermosa tarde. Convierte tu casa como la casa de Cornelius, donde todos oran, donde todos buscan de Dios, donde todos están juntos, en comunión, en búsqueda, grandes, pequeños, chiquitos, no nacidos de la casa de Cornelius, pero juntos hacían algo, buscaban de Dios. Cuando buscas a Dios con tu familia, vas a ver la gloria de Dios moverse en ti. Vas a ver la gloria de Dios moverse en tu casa. Y vas a ver tu vida transformada por el poder de Dios. Señor, yo oro en esta tarde pidiéndote por cada uno